corazón. Amén. Alabado Dios. Padre, antes de todas las cosas, te doy gracias por cada vida, por cada familia, y las visitas las incluimos en el nombre de Jesús. Te pido en tu poderoso nombre, primero que nada, que ya tu palabra está bendecida, y te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que toques nuestros corazones, que toques nuestra mente, que toda distracción alrededor nuestro se vaya, para nosotros podernos enfocar en la profecía mayor que es tu palabra. Usa al predicador con denuedo, con autoridad, Padre amado, con demostración del Espíritu Santo, y sobre todo habla a nuestros corazones, Señor, porque cuando tú hablas a través de la palabra y nosotros aplicamos la palabra en nuestra vida, eso trae bendición y abundancia en nuestra vida, en nuestra familia y en el entorno que nos rodea. Tuya es la gloria, tuya es la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, familia. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Joel, capítulo 2, versículos 12 al 13. Joel, capítulo 2, del 12 al 13. Que lo tenga, dice amén. Joel, capítulo 2, versículo 12 al 13. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Dios Padre y del Espíritu Santo. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Aleluya. Gracias, Señor Dios, por tu palabra. Te damos gloria, te damos honra, Señor Dios. Sabemos que tu palabra ha de ser de bendición en nuestras vidas, Padre de la gloria. Gracias, Señor Dios, porque como dice el título, hoy volvemos nuestro corazón a ti, Señor. Perdona, limpia, purifica todo aquello que no te agrada de nosotros, Señor Dios, y ayúdanos a poder comprender este hermoso mensaje que tú tienes para la iglesia. Alabado en el nombre de Jesús. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 13, esta es una de mis versiones preferidas, dice, no desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo. Mira cómo lo dice esta versión. Lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Deseoso de desistir y no de castigar. En la Reina Valera, el título que coloca es sobre la misericordia de Jehová. Sabemos que Dios es un Dios misericordioso, pero para poder comprender este maravilloso mensaje tenemos que darle un breve vistazo al contexto histórico. Ustedes saben que a mí me fascina la historia, pero no lo voy a llenar la historia, no se asusten. El profeta Joel, cuyo nombre significa Jehová es Dios, qué maravilloso, ¿verdad? Joel, Jehová es Dios. Joel vivió en tiempos de crisis, en un momento de crisis en la zona de Judá. Y sabemos que puede haber crisis en lugar donde se aparenta haber una prosperidad. Puede haber crisis, pero la gente aparenta que todo está bien. Aleluya. Wow. Por eso es que Dios levantó a este hombre para proclamar un mensaje de arrepentimiento a un pueblo que se había vuelto completamente independiente de Dios, que aparentaba que todo estaba bien, pero estaban completamente independientes del Señor. Y sabemos que el pueblo de Dios no puede ser un pueblo independiente de Dios. Tenemos que depender completamente de Él. Por eso este profeta en Judá, cuando ellos vivían esa aparente prosperidad material, una prosperidad financiera, una prosperidad
en todos sus ámbitos, en vez de confiar en Dios, ellos comenzaron a confiar en sus propios méritos. Este es el peligro de cuando las cosas aparentan estar bien, porque pensamos que podemos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas y nos queremos alejar de la voluntad del Señor. Así que este pueblo de Judá se había convertido uno egocéntrico, uno idólatra, un pueblo pecaminoso, porque no valoraba lo que había hecho Dios en un pasado por ellos. Y es maravilloso. Muchas veces la gente olvida lo que Dios ha hecho en su vida y comienzan a pensar de que pueden hacer las cosas solos. Alabado Dios. Thank you, fuerza. Jesus. Por eso es que este profeta Joel advierte al pueblo de Judá por parte de Dios que vendría un juicio inminente. Y por cuestión de tiempo no lo puedo leer completo, pero usted puede leer el capítulo 1 al capítulo 2, donde Joel lanza esa amonestación al pueblo de Judá de una invasión que iba a suceder, de que la tierra iba a perecer porque el pueblo estaba tan ensimismado de su economía, de su agricultura, y aquí Dios está enviando un juicio porque habían olvidado lo que Dios había hecho por ellos. ¿Qué sucede? Dios, por parte de este profeta Joel, advierte de que vendría un juicio a causa del pecado. Por eso Joel, el profeta Joel, lanza un mensaje de arrepentimiento, de que este pueblo vuelva su corazón a Dios, genuinamente, que dejase ya las cosas, las apariencias exteriores, que dejase de estar haciendo cosas ritualistas, sino que volvieran verdaderamente su corazón a Dios. Alabado Dios. Tenemos que verlo. Aquí lo dice de la siguiente manera: rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. ¿Por qué el profeta Joel utiliza esto? Porque en aquellos tiempos, cuando una persona estaba en angustia, estaba pasando por alguna crisis, acostumbraba a rasgarse su vestido. Esa era la costumbre. Y pasando por una calamidad, se rasgaba la vestidura. Hoy en día no lo vemos, ¿verdad? Imagínense aquí pasando uno por angustia y rasgándose su vestidura. La camisa está cara, ¿verdad? La ropa está cara. No lo vamos a hacer. No rasgamos la vestidura hoy en día y muchas veces no queremos rasgar nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Pero a través del profeta Joel, Dios le está diciendo la siguiente advertencia: que está bueno de estar haciendo cosas exteriores. Ya yo estoy cansado de que hagas cosas por fuera. Yo lo que quiero es tu corazón. Yo quiero que rasgues tu corazón y dejes de rasgar. Aleluya. Tu Thank you, vestidura. Jesus. Interesante, ¿verdad? Amén. Esos contextos y esos tiempos, poder entenderlo. Pero lo más interesante de este mensaje del profeta Joel es que Joel no estaba profetizándole a un pueblo extraño, a una nación extranjera. Joel estaba profetizando al pueblo de Judá, al pueblo de Dios, a un pueblo que conocía la ley, a un pueblo que conocía la instrucción de Dios, un pueblo que conocía quién era Dios. Y esto es lo más interesante. Esto es lo más interesante porque Dios estaba amonestando al pueblo de Judá de un juicio inminente, un juicio a la ciudad sagrada, a ese lugar donde se encontraba el templo de Dios. Que sabemos, lo que hemos estudiado la Sagrada Escritura y hemos hablado aquí, que el templo de Dios era la morada, era la presencia de Dios en medio de ese pueblo. Por eso es que este mensaje del profeta Joel no se queda en el Antiguo Testamento. Amén. Es un mensaje que trasciende los tiempos, porque hoy en día estamos con esos tiempos, Praise the living God. tiempos de aparente prosperidad, pero que realmente hay una crisis moral, una crisis espiritual, crisis familiares, crisis sociales, hay todo tipo de crisis. Por eso el pueblo necesita escuchar la voz de Dios, dejar la apariencia y entregar su corazón al Señor. Porque la voz de Dios y el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Ese llamado de Dios no cambia, continúa siendo el mismo. Dios sigue llamando a su pueblo al arrepentimiento. Dios sigue llamando a su pueblo al arrepentimiento. Amén. Aleluya.
Muchas veces estamos ensimismados, pensando que porque estamos bollantes o porque estamos tranquilos, no nos hace falta nada. Pero necesitamos a Cristo más que nunca. Amen. Yes. Thank you, Lord. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17 al 18, la Nueva Traducción Viviente nos dice de la siguiente manera, esto es Pedro hablándole a la iglesia: pues ha llegado el tiempo del juicio. Y dice Pedro, y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, hace una pregunta, y si el juicio comienza con nosotros, ¿qué terrible destino le espera a los que nunca obedecieron las buenas nuevas de Dios? O sea, el Evangelio. Y nosotros sabemos que este Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, es el mensaje profético para estos tiempos. No hay ningún otro mensaje profético. Esos mensajes de por allí, de adivinación, no son mensajes proféticos. El mensaje profético se encuentra aquí en la Sagrada Escritura. Amen. Thank you, Lord. Esto no es por adivinación. Amen. Y dice así: además, si los justos apenas duras se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Si el justo a dura pena se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Dice la versión. Si los justos, ¿y quiénes son los justos? Nosotros. Aleluya. Justificado por la sangre de Cristo. Amen. Justificado por la sangre de Cristo. Amén. No te justifiques, Cristo te justifica. No se Amén. justifique en el trabajo sin falta. No se justifique delante de los líderes, de los pastores. Ah, pastor, pasó esto, aquello, lo otro. No se justifique. Así como yo le digo a mis alumnos, no se justifique. No entregaste el trabajo. No se Santo. justifique. Ya lo saben. Praise the living God. Así que los justos son aquellos que hemos creído y hemos aceptado a Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que a dura apenas nosotros los justos podemos salvar. ¿Y sabe por qué? Porque si no fuera por la misericordia de Dios, Amén. si no fuera por esa misericordia de Dios que nos rescató en Cristo Jesús, usted y yo no fuésemos salvos. Amen. Somos salvos porque Cristo nos ha sellado con el Espíritu Santo. Amen. Las arras de la promesa. Sí, Señor. Si no, no fuésemos Praise the salvos. living God. Thank you, Jesus. Ahora, ¿qué será de aquellos que han rechazado a Cristo? Santo. Esa es la pregunta que hace el apóstol Pedro. ¿Qué será de los pecadores que viven sin Dios? Pero el apóstol Pedro no se refiere únicamente a aquellos que viven en el mundo. Y este mensaje no es solamente para los que viven en el mundo. Santo. Porque aún los que están dentro de la congregación de los santos, es decir, la iglesia del Señor, pueden estar lejos del Señor. Aleluya. Pueden estar asistiendo semanalmente una asistencia perfecta, pero con sus acciones rechazar lo que Cristo está diciendo en nuestras vidas. Y así como el pueblo de Judá, que había rechazado a Dios con sus acciones, nosotros también podemos rechazar al Señor con nuestras acciones, con nuestras acciones egoístas. Por eso es que Dios nos hace una invitación en esta noche. Y esa invitación es: vuelve tu corazón a mí. Amén. Vuelve tu Alabado corazón Dios. a mí. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Aleluya. Convertíos a Jehová vuestro Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Así que podemos ver cómo este pueblo de Judá estaba acostumbrado a hacer horas externas. Podían ayunar. Esa gente ayunaba más que ustedes. Amén. Oraban más que ustedes. Santo. Eso sí que tenían, mira, si fuese por oración y ayuno, tenían aplausos. Sí. Ellos lloraban por todo. Ustedes vean el Nuevo Testamento, donde contrataban en las épocas de cuando alguien fallecía, contrataban para hacer hechas a las lloronas del pueblo. Tocaban flauta y se ponían ahí a llorar. Las contrataban para eso, para el llanto. Si fuese así, hoy en día estuviéramos más un trabajito adicional y más a llorar en la funeraria. Pero no. ¿Ah? Seguro que sí. Gratuitamente. Estas personas estaban acostumbradas a rasgar sus vestiduras. Y es más, y se echaban ceniza sobre la cabeza.
cuando estaban pasando por angustia, por algún dolor, por alguna situación. Eso usted lo puede ver en el libro de Job, como Job cuando entra toda esta calamidad, su vida se arranca su vestidura, echa ceniza sobre su cabeza y comienza su lamento. Era algo que se acostumbraba a hacer en ese tiempo. El pueblo lo hacía con frecuencia, era parte de su tradición, era parte de los rituales del pueblo. Pero ¿qué sucede? Dios anhelaba algo más que rituales. Amén. Anhelaba algo más que la tradición. Thank you, Dios Jesus. anhelaba un Amen. corazón que estuviese quebrantado. Amén. Un corazón que estuviese dispuesto a escuchar la palabra. Que ya dejase las apariencias. Muchas apariencias. Oye, que miramos el Antiguo Testamento y vemos también el Nuevo Testamento y vemos la historia de los fariseos y de estos pueblos y de este pueblo judío. Y muchas veces le decimos, pero ¿qué terco eran? Haga la introspección. Vamos a analizar. Vamos a analizar a través de la palabra. En el Nuevo Testamento Jesús denuncia este comportamiento de su tiempo. En Mateo capítulo 23, 27 al 28, Jesús con esa discusión con los fariseos, llegó un momento en que le dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, que eran unos hipócritas, que eran semejantes a sepulcros blanqueados, estaban bien bonitos, bien pintaditos por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos muertos y de todo tipo de inmundicia. Aleluya. Así era la apariencia de los fariseos, de este pueblo, que tenían una apariencia de piedad. Y muchas veces la iglesia, el cuerpo de Cristo también tiene apariencia de piedad, pero su corazón está lejos de Dios. Su corazón está lejos de Dios. Estos días, compartieron algo en el chat de la iglesia, una dramatización de la iglesia vestida de novia, y llegaban distintos tipos de personas a reclamar a la iglesia que no hacía nada. Dice, ¿qué tipo de iglesia será esa? ¿Qué iglesia será que está durmiendo? ¿Qué iglesia será? Alabado ¿Qué iglesia Dios. será? ¿Qué iglesia será esa? La que duerme, Santo. la que está fría, la que está indiferente, la que no escucha el llamado del Señor, la que no escucha, la que no está atenta, Alabado la que Dios. se está durmiendo, la que se está enfriando. Por eso nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo es nuestra acción? ¿Acaso estamos mostrando una religiosidad mientras nuestro corazón está frío e indiferente? Como ese video que se presentó, estaba completamente indiferente, estaba durmiendo. Y dice, ¿qué iglesia será esa? Que la mía no es. Amén. La mía no es. Aleluya. ¿Qué iglesia será? Yo haciéndome esa pregunta mientras algo que no se puede hacer, conducir y ver un video, eso no se hace. Pero así. ¿Qué iglesia será? Porque la mía no es. Alabado ¿Qué Dios. iglesia será? Praise the living God. Y esa era la pregunta que yo me hacía una y otra vez mientras yo escuchaba los reclamos. ¿Qué iglesia será? Y últimamente he estado bien llorón. Hasta que pude comprender. Así que el verdadero arrepentimiento comienza a ver Amén. en lo más profundo de nuestro ser. Amén. Un verdadero arrepentimiento provoca en nosotros una transformación genuina. Alabado ¡Qué Dios. maravilloso! Eso es lo que Dios desea de su iglesia, de su pueblo. Una transformación, un arrepentimiento, un deja ya de aparentar. Es tiempo de actuar. Oh, Y hablando de arrepentimiento, sabemos que la palabra nos dice que el arrepentimiento es una obra que produce el Espíritu Santo. Amén. Eso usted lo puede buscar en Juan capítulo 16, la obra del Espíritu Santo, que convence al mundo de pecado Amén. y lo lleva a la convicción de pecado, lo lleva a la convicción de arrepentimiento. Y mientras buscaba para hacer esta enseñanza,
busqué uno de los diccionarios y el diccionario teológico dice que el arrepentimiento es provocado por una tristeza que llega a nuestro corazón, una tristeza profunda, un quebrantamiento por haber violado el mandato de Dios. Y este dolor, esta tristeza provoca en el individuo es obligado a volver a Dios, a actuar al Señor, a buscar a Dios ese favor, ese perdón que es inmerecido. Amén. Por eso es que el arrepentirse, es alejarse del pecado, es alejarse de todo aquello que no le agrada a Dios e ir en dirección a Dios. Y es maravilloso porque cuando vamos en el versículo 13 del capítulo 2 de Joel, nos dice de la siguiente manera: convertíos a Jehová vuestro Dios. Convertirse, no es que yo llevo ya 6, 7, 8 años de convertido, de que yo me tengo que convertir. Pues mira, déjame decirte que la palabra convertirse significa girar, dar la vuelta, cambiar de rumbo, cambiar de vida. Así que necesitamos posiblemente convertirnos en esta noche nuevamente a Cristo. Porque convertirse no es solamente lamentarse, no es quejarse, es que cometí este pecado, qué tristeza, qué lamento. No es vivir de la queja ni de la tristeza, es tomar esa decisión de alejarse del camino incorrecto y regresar nuevamente a Dios. Por eso Pedro, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, lleno del Espíritu Santo, hablándole a los líderes religiosos en aquel momento, hablándole al pueblo de Judá y Jerusalén, predicó de la siguiente manera, Hechos 3:19: ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Aquí vemos uno de los requisitos, ¿verdad? Arrepentirse para que los pecados sean borrados. Amén. Y esto nos hace comprender que el arrepentimiento no es algo opcional. El arrepentimiento es necesario. El arrepentimiento es obligatorio para recibir el perdón de Dios. Y es requisito el arrepentimiento para ser parte del pueblo de Dios, para ser parte del reino de Dios, para ser parte del reino de los cielos. Hay muchos que quieren ser parte del reino. Hay que arrepentirse. Hay que tener un cambio de sentido, un cambio de vida, una transformación de vida. Aborrecer al pecado que mora en nosotros. Por eso cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos las enseñanzas de Jesús, hay una enseñanza que es bien maravillosa, que el hermano Eddie lo trajo en el evangelismo, también Osiris habló de él. Y es la historia, la parábola del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas capítulo 15, versículo 15 en adelante. Este joven que le pidió la herencia a su padre antes de tiempo, gastó todos sus bienes, todas sus riquezas. Aleluya. Y dice la Sagrada Escritura que llegó un momento en que fue pobre, lo perdió todo, todos sus bienes, y se fue a trabajar a un hato de cerdo. Y que estando en hambre, estando en necesidad, no es un hambre, ¿verdad? Esto va mucho más allá, no es un hambre física, es también nos lleva un hambre espiritual. Este joven deseó comer de los algarrobos de los cerdos. Es decir, que deseó probar aún más aquello que era de la inmundicia. Porque sabemos que dentro del contexto judío, los cerdos tipifican todo aquello que es inmundo. Así que él deseaba, él tenía ese anhelo de llenar su barriga, aunque sea con aquello que aún era aún más inmundo. Santo. Pero mira lo que dice el versículo 17. Dice: y volviendo en sí, dijo este joven: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Amén. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Muchos sabemos la historia de este joven, ¿verdad? La parábola. Este joven se levantó, este hijo pródigo se levantó,
no solamente se quedó en esa condición de recordar, sino tuvo una acción. Accionó aquel arrepentimiento, se levantó y volvió a la casa del Padre. Se arrepintió, reconoció que no podía vivir en esa condición. Amen. Thank you, Lord. Y eso es lo que es el arrepentimiento. Reconocer el error, dejarlo atrás y regresar a Dios. Aleluya. Amén. Así que posiblemente en esta noche alguien que está aquí necesita regresar a Dios. Necesita dar ese giro decisivo. Y qué bueno que corriste y tomaste la decisión correcta. Amén. Así como el hijo pródigo, no te quedaste en el lamento, en el llantén, en el rasgar tu vestidura en casa. Santo, santo. Regresaste, viniste a la casa del Padre, reconociendo que sin Él nada puedes hacer. Poderoso Rey. Y hoy es noche de arrepentimiento. Amén. Thank you, Jesus. De verdad, noche de arrepentimiento. Amén. Amén. No es propaganda de que si noche de milagro, Praise noche. Toda la noche, todo momento, Jesus. momento de arrepentimiento. Aleluya. Amén. Amén. Así que quizás alguien en esta noche necesita volver a la casa del Padre. Alguien necesita salir de ese camino de pecado, de ese camino errado, de la indiferencia, de ese letargo, de esa tibieza espiritual. Por eso esta noche, qué bueno que llegaste a la casa de Dios, porque Dios te está diciendo, vuelve tu corazón a mí. Vuelve tu corazón a mí. Regresa a mí. Hoy es tiempo de que rasgue tu corazón y lo entregues a Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Que podemos regresar a Cristo. Que podemos volver a la casa del Padre. ¿Y por qué nosotros podemos volver a Dios? ¿Por qué podemos volver a Dios? ¿Por qué podemos regresar a la casa del Padre? Lo necesitamos. Pero dice Joel claramente que nosotros lo necesitamos. Pero podemos volver a la casa del Padre, podemos volver a Él porque Dios es misericordioso. Que Dios es clemente. Tardo para la ira, tardo para enojarse. ¿Cuántos se enojan con facilidad? Amén. Aleluya. Aleluya. Y se duele por el castigo. Los padres no nos gusta castigar. Los padres no nos gusta castigar. Aleluya. Pero es necesario muchas veces el castigo. Pero dice aquí que Dios es misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Qué hermoso es nuestro Dios que se duele del castigo. Amén. La palabra aquí nos dice que no es un Dios que disfruta el estar castigando. Pero es necesario como padre corregir a sus hijos. Dios no es un Dios que se deleita en destruir. Todo lo contrario, Él se deleita en restaurar. Amén. Por eso entregó a su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario para restaurarnos. Así que Dios es un Dios que ama perdonar, que se duele en el castigo y que su misericordia se extiende una y otra vez. Amen. Praise the Por Lord. eso el apóstol Juan, Thank you, Jesus. en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice de la siguiente manera: pero si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, Él es justo, Él es fiel y justo para perdonarnos, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Thank you, Jesus. Un Dios que es justo, que es fiel para perdonar. Él es clemente, tardo en la ira, lleno de misericordia, lleno de amor. Un Dios santo. Santo. Bendito tú Aleluya. eres Dios. Así que, queridos hermanos, no hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda perdonar.
No hay caída tan profunda, en un abismo tan profundo que la mano de Dios no te pueda rescatar. Aleluya. Hay una promesa para los hijos del Señor, para los hijos de Dios, para su pueblo, para aquellos que están en Cristo. Amén. Aleluya. Por eso es necesario que usted esté en Cristo Amén. y con Cristo. Aleluya. Amén. Gracias. Romanos 5:20 nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Amen. nuestro Thank you, Salvador. Lord. Así que la gracia del Señor está disponible. Está disponible en este momento. Aleluya. Y esa es nuestra esperanza. La esperanza del arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, mis queridos hermanos, no se fundamenta en nosotros, en lo que nosotros hacemos, sino en Dios, en quién es Él. Porque dice la palabra que Dios es misericordioso, clemente, Amén. paciente, Thank you, Jesus. lleno de amor, que es santo, Glory to omnisciente, God. omnipresente. Estaríamos aquí hasta las 11 de la noche mencionando los atributos del Señor. Aleluya. Santo. Una predicación solamente de los atributos pensionarios. Así es nuestro Dios. Así que, así como ese Jehová Jireh es un proveedor de qué? De misericordia. Es un proveedor de qué? De gracia. Es un proveedor de qué? De justicia. Más allá de proveer alimentación, trabajo, sustento, salud, Él te está proveyendo la salvación necesaria. Por eso esta noche el arrepentimiento no depende de nosotros, porque Él ya hizo la obra. Él es santo, Él es misericordioso. Thank you, Jesus. Thank you, Y Lord. cuando entramos en el contexto del libro de Joel, disculpa, ustedes pueden ver en el capítulo 1 las amonestaciones, porque el pueblo se había desviado del Señor. Y hablaba, ¿verdad?, de los distintos castigos y calamidades que iba a pasar este pueblo, una devastación a la tierra, un ejército que iba el Señor a enviar de langostas para limpiar la tierra. Pero en este capítulo 2, versículos 25 al 27, mire lo que el Señor nos dice: y os restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dice el Señor en el versículo 26: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y mire el versículo 27: y conoceréis en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Así que ustedes hoy van a conocer que Dios está en medio de su pueblo, que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, el Rey de Reyes, y que nosotros como su pueblo jamás seremos avergonzados si nos arrepentimos y tenemos corazones contritos y humillados y vamos delante de su presencia. Dice aquí está este texto maravilloso que por causa del pecado, por causa de la desobediencia, el pueblo había perdido todo. El pueblo se había hecho autosuficiente y por esa autosuficiencia perdieron todo. Pero que Dios promete restaurar aquello que se había perdido, siempre y cuando volviera su corazón a Él. Por eso tenemos que entender que el arrepentimiento abre puertas. ¿Abre puertas a qué? A la restauración. Amén. Abre puertas a la bendición. Y así, y de esa misma manera sucede cuando nosotros nos arrepentimos y vamos delante del Padre. Cuando nos arrepentimos y vamos con un corazón humillado a Cristo Jesús. La palabra nos dice que Dios no solo nos perdona,
sino que restaura Aleluya. aquello que por causa del pecado ha sido destruido. Dios vino a restaurar nuestra vida. Cristo vino a restaurar esa relación que teníamos con el Padre. Por eso es que tenemos que ir con un corazón humillado. Lo que el pecado destruyó y lo que la desobediencia dañó, Cristo lo puede restaurar nuevamente. Eso es promesa del Señor. Es bien interesante porque nuevamente en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 2, famoso, ¿verdad? Ese capítulo 2, cuando el apóstol Pedro predicó en el día de Pentecostés, hizo una amonestación a aquel pueblo después de la llegada del Espíritu Santo, el derramamiento. El apóstol Pedro predicó sobre el mensaje del arrepentimiento, habló de Jesucristo, habló de las distintas señales que los profetas habían hablado que iban a ocurrir. Y el apóstol Pedro citó al profeta Joel, eso usted lo puede ver en el capítulo 2, versículo 37 al 38. Dice así, Hechos 2, 37 al 38. Al oír esto, después de que Pedro predicó a este pueblo, dice que al oír esto el pueblo se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Aleluya. Ese es el requisito, arrepentirse. Porque Dios no rechaza un corazón que está arrepentido. Un corazón que da un cambio, una transformación genuina, que vuelve su corazón, su mente a Dios. Por Alabado. eso en esta noche, mi querido hermano, ya casi estoy culminando. Posiblemente alguien en esta noche siente que perdió muchos años, Aleluya. que perdió oportunidades, que perdió ministerio, que ha perdido familia. Pero el Dios que nosotros predicamos, el Dios que nosotros creemos, es un Dios de restauración. Amen. Thank you, Pero Lord. tenemos que ir arrepentidos a Él, con un corazón humillado. Posiblemente tú te sientas como ese pueblo de Judá, que llegó un momento en que se valía por sus propias fuerzas. Pensaste que por tus propias fuerzas podían, pero te diste cuenta que no. Qué bueno, porque hoy es noche de arrepentimiento. Y el Señor te dice: vuelve tu corazón a mí. Alabado Tu Dios. corazón, el altar del Señor. Está Dios en el altar de tu corazón. Aleluya. Vuelve tu corazón a mí. Quita todo aquello impuro. Quita todo aquello que no le pertenece. Vuelve tu corazón a Dios. Alabado Dios. Por eso hoy Dios nos dice por medio de su santa palabra: si vuelves a mí, yo puedo restaurar aquello que perdiste. Amen. Thank you, Jesus. Sentiste que has perdido tu tiempo, que has perdido familia, que malgastaste el dinero en los supuestos panes, esos panes no fueron panes porque se miraron. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos amigos de la calle, del mundo? Aquí en la congregación de los santos hay hermanos Amen. que interceden unos por otros. Y eso es lo que te ofrece Jesucristo. Una familia nueva, una familia en la fe. Por eso este mensaje del profeta Joel no se queda en el Antiguo Testamento, no se queda relegado a lo antiguo en el pasado, sino que sigue impactando el presente y sigue impactando a la iglesia. Es un mensaje para nuestros tiempos, porque la palabra de Dios no cambia. Amen. Yes. Thank you, Lord. Joel dice: convertíos a mí
con todo vuestro corazón, con ayuno y con lloro y con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a mí, dice Jehová vuestro Dios. Y si usted va al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo dando una amonestación a la iglesia. Apocalipsis 2:5 dice de la siguiente manera nuestro Señor: recuerda, por tanto, de donde has caído, Santo. y arrepiéntete y haz las primeras obras. Amen. Thank you, ¿Cuánto Jesus. recuerda las prédicas que está llevando los domingos? De hacer las obras con gozo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. Haz las primeras obras, ese primer amor, vuelve con gozo. Pues si no, dice el Señor, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieses arrepentido. Cuán importante el arrepentimiento. Cuán importante es rasgar nuestro corazón y dejar la apariencia. Alabado. Así que el arrepentimiento no es solamente el inicio de la vida cristiana, es decir, yo me arrepiento y ahí comienzo mi vida en Cristo. No, el arrepentimiento tiene que ser algo continuo. Cada día necesitamos volver a nuestro Dios. Amén. Todos los días necesitamos poner a Cristo primero en nuestro corazón. Volver a Dios. Así que esta noche Dios nos hace una invitación, Jesucristo nos hace una invitación a que examinemos nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Está realmente sirviendo a Cristo? ¿Está cumpliendo con las obras que Él ha diseñado para cada uno de nosotros? Porque no se trata de que estemos viviendo de apariencia. Ya está bueno de las apariencias. Aleluya. Ya está bueno de que los matrimonios, cuando salgan, lleguen al estacionamiento, se agarren de las manos para aparentar que todo está bien. Ya está bueno de que los domingos me visto bonito. Aleluya. Ya el Señor conoce nuestras rutinas. Gloria. Ya Él conoce cuál es nuestra rutina diaria. El Señor desea un corazón transformado, un corazón que sea rasgado, que nos humillemos realmente a la presencia del Señor. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Dios anhela corazones rendidos para hacer su voluntad. Amén. Dios anhela corazones quebrantados, hacer la voluntad del Padre. Ya está bueno del egocentrismo. Yo no vengo a la casa del Señor a ver qué me va a dar nuevo. Venimos con un corazón arrepentido Alabado Dios. Thank you. a buscar su perdón, porque Él ya lo ha dado todo. Amén. Él ha dado a su Hijo por sacrificio, por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. Por eso Él desea un corazón quebrantado, Thank you, Jesus. que vuelva hacia Él. Alabado. Y hay una hermosa alabanza que dice de esa misma manera: quiero un corazón quebrantado una y otra vez. No te digo eso. Abba Padre. Él desea que volvamos a Él, Thank you, Jesus. para que por medio de su Espíritu Santo, el cual nos hizo hijos de Dios, nos hizo miembros de este pueblo de Cristo, Alabado Dios. podamos llamarlo Padre. Dice el salmista que si padre y madre nos abandonan, con todo Él nos recogerá. Amén. Qué bueno que tenemos un Padre celestial que restaura aún aquello que usted piensa que está dañado. Es el único que puede hacerlo. Por eso esta noche, si hay alguien que nunca ha entregado su vida a Cristo, que nunca ha dado ese paso de arrepentimiento, hoy es un buen momento para venir a Cristo Jesús, de
corazón a Cristo. Posiblemente lo hiciste hace varios años atrás y te has desviado. Pero qué bueno que hoy el Señor te dice, vuelve a mí. Vuelve tu corazón a mí. La Biblia lo dice en Hechos 17:30. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Esto es un mandato. Aquí no hay elección. Esto no es que si yo quiero o no quiero, si voy o no voy. Es parte del requisito de la salvación, el arrepentimiento. Y esta noche es noche de salvación. Siempre y cuando vuelvas con un corazón arrepentido a Dios. Y posiblemente en estos días tú sientas que tu corazón se ha enfriado, que has estado viviendo de apariencia. Alabado Dios. Muchas apariencias. Hoy el Señor te dice, vuelve a mí, rasga tu corazón y no tu vestido. Ya basta de apariencia. Dios es un Dios grande, misericordioso, lleno de amor y quiere restaurarte. Por eso el arrepentimiento y el perdón que nos ofrece Cristo es un maravilloso regalo. ¿A cuánto les gustan los regalos? Amén. A todos nos gustan los regalos. Amén. A todos les encantan las bendiciones. Santo. Hoy hay una bendición mucho mayor, Amén. la salvación, Aleluya. que es ofrecido por medio de ese sacrificio de Cristo, que es gratuito, pero tienes que arrepentirte. Sí que es la oportunidad de volver a Dios, es oportunidad de experimentar la gracia de Dios. Y todos los días hay algo de lo que debemos arrepentirnos. Santo. Amén. Todos los días hay algo de lo que debemos pedirle perdón a Dios. Amén. Zacarías 1:3 dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los Thank you, ejércitos. Jesus. Esa es la promesa del Señor, que si nos arrepentimos y volvemos a Él, Él vuelve a nosotros. Así que esta noche el Señor Jesucristo nos está diciendo, vuelve tu corazón a mí. El Señor te está diciendo, vuelve tu corazón a mí. Así que hermanos, no dejemos de pasar este llamado, esta amonestación del Señor, porque el arrepentimiento, el perdón, la restauración y la vida abundante que nos ofrece Cristo viene por ese corazón que se humilla Aleluya. y vuelve a Cristo Jesús. Praise the Vuelve a Lord. nosotros. Así que Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, grande en misericordia. Gracias, Señor Dios, porque tú llamas una y otra vez. Padre, te pedimos perdón si en este día te hemos ofendido, Señor Dios, hemos desobedecido al llamado de tu voz, no hemos obedecido a la voz del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos en esta noche, Padre, te rogamos que nos perdones, que nos limpies, que nos purifiques, Señor. Y en esta noche, Padre de la Gloria, hacemos un compromiso, Señor, de volver nuestro corazón a ti, de ponerte a ti primero, Señor. Que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a hacer y a cumplir con tu palabra, Señor. Hoy queremos regresar a ti. Hoy queremos que haya un cambio, una transformación, una metanoia por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Dios santo. Para que tú estés primero en todo momento, Padre. Gracias te doy por las vidas que están en este lugar, Señor. Los bendice, los cubre, Señor. Pero sobre todo, Padre de la Gloria, que ellos puedan entender que sin ti nada podemos hacer. Te necesitamos, te necesito, Señor. Y este cuerpo te necesita, Padre de la Gloria. Y todo esto te lo presentamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús.